Cordiales saludos. El Ecuador se debate en una severa crisis, una crisis integral, crisis económica, crisis política, crisis social, crisis moral. No hay día en el que los ecuatorianos no tengamos noticias relacionadas con esa asquerosa corrupción. Es algo desesperante. Más allá de la crisis de la pandemia, más allá de la pérdida de empleo y trabajo y por tanto del empobrecimiento generalizado en la población, lo que existe es un fastidio total frente a estos hechos de corrupción que no han podido ser vencidos en el Ecuador. Y lo peor de todo esto es que existen voces que buscan caotizar, que buscan mediante el calentamiento de las calles y plazas, que buscan, la desestabilización institucional. ¿Y esto a quién favorece finalmente? Favorece al principal responsable de toda la desgracia que ocurre en el Ecuador. Favorece a Correa, favorece a su banda delictiva, favorece a ellos que buscan desesperadamente la impunidad y buscan tratar de retomar la conducción de este país. Esta noche tengo el honor de recibir en el programa Poder Ciudadano al expresidente Gustavo Noboa Bejarano, a quien le doy la más cordial bienvenida, y le consulto al presidente Noboa cómo sintoniza él este malestar ciudadano frente a esta situación tan grave que vive el Ecuador. Patricio, muchas gracias. Usted bien pone la palabra cómo sintonizamos. Viene ya de algún tiempo en que hay una interferencia en la sintonía y esa interferencia se llama corrupción nefasta. Nunca hemos tenido en nuestra historia, remontándonos a muchas décadas atrás, claro que ha habido corrupción y está en los libros. Me acuerdo cómo Montalvo criticaba la corrupción, cómo Montalvo en sus obras se dio, yo diría, en esa época el lujo, porque en esa época podías morir, de decir las cosas como las dijo. Él era un filósofo, pero también era un periodista. Y Juan Montalvo en sus obras dijo la verdad. Esa época terrible de un Ventimilla, por decir así, que lo llamaron Ignacio de la Cuchilla, no se había repetido. Habíamos tenido de todo en nuestro país, décadas terribles como la década del 20 al 30, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es que amanecemos con un caso de corrupción, almorzamos con otro y nos vamos a descansar con otro más. Y esto por decirlo menos, porque los casos de corrupción abundan. Ecuador no es un país corrupto, Ecuador es un país de gente buena. Y eso lo podemos ver nosotros en cada lugar, en cada pueblo, cantón, parroquia, ciudad. Hay gente muy buena, tiene una paciencia de santo para aquellos que los gobiernan, a todos nuestros ecuatorianos. Momentos como el actual, en el que el hambre se hizo presente, como pocas veces, yo digo más intensa que el 99, y digo más intensa porque quédate en casa, es decir, no salgas a vender
tu jugo de fruta, a vender la fruta del día, a vender galletas, a vender lo que se vende en los ambulantes, los jugoneros antiguos, lo que se vende en Quito, en las cuadras cercanas al Palacio de Gobierno, en Cuenca, Las Flores, cerca del Palacio de la Gobernación. Es decir, no ha habido dinero para llevar a casa, no ha habido pan para llevar a casa. Y el pueblo ecuatoriano se ha portado con una dignidad impresionante. Y le caen encima que no se pone la máscara, que ahora último está apiñado aquí y allá. Son 3 meses de quédate en casa, ¿sí? Cuando tienes una casa cómoda, con calefacción o aire acondicionado, suena bonito, Patricio, decir quédate en casa. Pero cuando la casa es una choza, cuando la casa es 4 metros por 5, con un techo de zinc, con soles del mediodía terribles o con fríos recalcitrantes de páramo, decir quédate en casa, a mí me ha parecido, está bien, pero es una broma, como se puede llamar. Y ese pueblo está hoy día saliendo para vender algo, para llevar algo a su casa. Realmente la situación, presidente, la situación es muy grave. Es muy grave la situación como usted perfectamente nos está graficando. Pero esta es la consecuencia, sin duda, de 10 años robados, de un esquema de gobierno populista y dictatorial que acomodó una serie de leyes, esto es, de normas superiores y las demás, a partir de la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde desde mi punto de vista establecieron un andamiaje que facilitó precisamente la impunidad para este nivel de corrupción que ahora estamos afrontando. ¿Cree usted, presidente Noboa, que precisamente los 10 años robados del Correato hacen parte de la proliferación de esta corrupción que no alcanza a ser detenida? Indiscutiblemente, indudablemente. Correa tuvo en Alexis Mera la persona ideal para confeccionar toda una corrupción jurídicamente espectacularmente bien hecha. Claro, el telón de fondo es la Constitución que nos gobierna, la de Montecristi. Una Constitución que podemos llamarla libresca, Constitución de decenas de artículos que, si se estudian cada uno de ellos, nos conducen a esto que estamos. Precisamente, hace muy pocos días se establece que hay una gigantesca cantidad de asambleístas, mal llamados legisladores, que han estado vinculados al tráfico de influencias, a pedir tronchas, a pedir el manejo de hospitales, a pedir el manejo de entidades de especial importancia y de importancia estratégica para el Ecuador. Esto realmente es un acto criminal. En medio de la pandemia, hacer negocio con el dolor, con la tragedia de miles de ecuatorianos que no han podido dar sepultura cristiana a sus seres queridos y han estado vinculados legisladores, pero naturalmente la ciudadanía sabe y comprende que ellos no es que les cayó del cielo la posibilidad del manejo de esos negocios, sino que alguien les dio, alguien les abrió el espacio para este tipo de manejos inescrupulosos. ¿Qué cree usted, señor presidente Noboa? ¿Quién cree usted que está detrás de todo este andamiaje que ha pervertido una línea ética
que debe marcar el manejo precisamente de esta gente que tiene el deber primario de legislar y de fiscalizar. El cinismo, el negar evidencias, clásico de Correa y de muchísimos de sus compañeros, porque son compañeros en el delito. Ese cinismo es el que hoy día estaría con comillas la frase "yo no fui". A mí me persiguen. Es persecución política. Busquen quién fue. Si todo fuera bien, ¿por qué se van? No digo porque se los deja ir también, que es más grave. Pero ¿por qué se fueron? Si nada tienen que temer. Entonces, ese cinismo con que se escucha hoy día decir, no, si era entre amigos nomás. Oiga, una pandilla de jóvenes de 30 años, de 28, 27, una pandilla que se la ve en diferentes partes del mundo, la misma pandilla, disfrutando de dineros que es muy difícil a los 27, 28 años tener, porque incluso si fuera un padre muy, muy rico, no le va a aflojar el dinero a su hijo para que se vaya a cruceros, para que se vaya a París, etcétera, etcétera. No. Ahí en lo de los hospitales, el robo ha sido en pandilla. El robo ha sido buscando testaferros. Y más aún le digo, se buscaron testaferros diciéndoles que vas a ganar una plata que nunca se pensó un chico de esa edad universitario que podía ganársela. Muchos dijeron, algunos dijeron, no, yo no, esto no va conmigo. Pero otros sí. Planillas entonces o facturas que se veía a todas luces que eran alteradas en sus valores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tiene ramificaciones. Es decir, puede ser un asambleísta como el caso de Pedernales, con su asistente, que para mí es su cómplice, pero tiene que haber para abajo más ramificaciones, que son los testaferros. Además, la empresa que suministraba estos bienes, esa empresa o las empresas, porque son muchas, que sabían que se les pagaba un precio que no era el correcto. Ha habido sobreprecios de más de 1000%, 1100 y pico %. Entonces, yo que soy un proveedor, no sé cuánto valen lo que yo vendo. Y me van a comprar con ese porcentaje. Yo llego a la ridiculez de decir que si me mandaban a comprar una docena de caramelos de menta, ahí había sobreprecio. ¿Dónde no ha habido, Patricio, sobreprecio? Por lo tanto, esto de los hospitales no se puede comparar con ninguna otra corrupción, porque existen corrupciones en carreteras que se ponen materiales que no son tan nobles como los que deberían exigirse en un momento, pero ahí está jugando como en las aduanas o como en telas o contrabandos, pero es diferente el juego. Hoy día se ha jugado con la salud y se ha robado a costilla de la necesidad.
Y mucho también tienen que ver los partidos políticos a la hora de elegir a los candidatos que van a terciar en las elecciones. Es muy grave lo que ocurre con oportunidad de lo que está pasando precisamente en la prefectura del Guayas, donde está un conocido exfutbolista. La ciudadanía se pregunta por qué no se escoge a otro tipo de gente que tenga otro perfil que le pueda servir de mejor manera a la colectividad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se privilegia a esta gente que goza de cierta popularidad? ¿Por qué es que se acude permanentemente a presentadores de televisión, a personajes vinculados con la farándula y a otros más? ¿Qué es lo que ocurre en los partidos políticos que no tienen la responsabilidad suficiente y el cuidado de elegir de manera adecuada a sus candidatos? En el caso de la prefectura del Guayas, me refiero al señor Morales, él ya fue concejal de Guayaquil y no creo que recién se descubre que el hombre no ha tenido un cortaúñas. Algo pasa. Algo ocurre si es que no hay un sacudón también en las organizaciones políticas, responsabilidad de los partidos políticos. ¿Cuál es su criterio, presidente Noboa? Enteramente de acuerdo. Enteramente de acuerdo. Yo soy hijo de un viejo liberal que actuó en política en la década de los años 50. Y conocí a esas personas de Quito y básicamente de Guayaquil, del Partido Liberal Radical, y cómo luchaban para que el partido gane elecciones. No se supo nunca de corrupción con todo ese grupo. Después con el velasquismo se conocieron muchas corrupciones. Hoy día se han pateado los valores. ¿Qué decir de las virtudes? Se ha pateado todo. Por lo tanto, se escoge una cara bonita, un payasito, un futbolista, un actor, una belleza, y claro, van a la asamblea, no tienen idea de nada y se llenan de 20, 30 asesores. Quiere decir que si no saben nada, ¿para qué van a la asamblea? No estoy diciendo que todos deberían ser juristas, ni mucho menos, pero sí personas con cultura. Cuando hemos escuchado en el Parlamento ecuatoriano decir ¿a tú qué te parece? Cuando hemos escuchado decir a un presidente del Parlamento ecuatoriano decir que hay poco quórum, cuando hemos visto en los parlamentos sacar revólveres, pistolas, cuando hemos visto todo eso, hemos llegado ahora a la cereza del pastel, como se dice, a la falta de valores y cinismo. Yo creo que todos hemos nacido en este Ecuador escuchando de alguna u otra forma que en la ley de Moisés, en los mandamientos de la ley de Dios, hay uno que dice no robar. Hay otro que dice no desees los bienes ajenos. Y hoy día parece que ese no robar no existe. Y pregunto, ¿y dónde están las familias? Cuando una persona, un joven, un niño venía a su casa con algo que no era de él,
Los padres preguntaban, ¿y eso de dónde sale? ¿Ese juguete de dónde sale? ¿O esa plastilina de dónde viene? Y la consecuencia era, hay que devolver eso que no es tuyo. Se sabía que lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo. Que hay un bien y hay un mal. Que cuando se dice no robar, no es que te impiden robar a los demás, es que no te pueden robar a ti. Entonces, eso es una doble vía. Ni tú robas, ni nadie te puede robar a ti. Y todas estas personas que se han levantado con el dinero, en el caso de Pedernales, no solo son excesos en los costos, sino vaciar casi una cuenta, sacar el dinero de una cuenta. A esas personas, ¿qué pasaría si se entra a las casas de ellos y se roban bienes de esas casas? Enseguida dirían, me han robado. Bueno, el Ecuador está diciendo en este momento, nos han robado. Definitivamente no el Ecuador reclama y el Ecuador dice, nos están robando, nos siguen robando. ¿Qué opinión tiene usted, presidente Noboa, sobre las acciones, sobre el trabajo, sobre ese esfuerzo denodado de la fiscal general del Estado, de la doctora Diana Salazar? Salazar nos está salvando al Ecuador. ¿En qué sentido? Representa miles, cientos de miles o millones de ecuatorianos que no estamos de acuerdo con lo que ha pasado. Que no estamos de acuerdo con que en 3 años no se haya recuperado dinero y no se haya, lo peor, hecho en la Asamblea lo necesario para recuperar dinero o bienes. Si no fuera por Diana Salazar, yo creo que Ecuador, tengo siempre esperanza. ¿Qué decir de la tarea que viene cumpliendo el Contralor General del Estado, a quien también le quitaron la capacidad que tenía de hacer la evaluación antes de cada contrato? Antes de los contratos, tanto Contraloría General del Estado como la Procuraduría emitían informes previos, pero todo eso hace parte de todo el andamiaje que usted y yo hemos hablado, que se preparó para conseguir la impunidad. ¿Qué decir de la tarea que cumple el Contralor del Estado? Es que justamente cuando mencioné yo la declaratoria de emergencia, era para prescindir de temas de vital importancia, como eran informes de Contraloría, informes de Procuraduría. Al desmantelar esos informes, deliberadamente se actúa favoreciendo la impunidad y la corrupción. ¿Qué decir del incendio de la Contraloría en Quito? Que yo ya me manifesté en forma enérgica, porque no hay un solo detenido, porque de acuerdo a la Constitución de Montecristi se requieren una serie de, voy a decir una palabra, no les gusta, de ridiculeces, porque hay que tener ciertas condiciones para poder, porque eran personas que pertenecían a otros grupos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hizo ese incendio? Nada menos ni nada más para quemar evidencias, prescindir de evidencias. Creo que Pablo Celi está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo, que no le guste a muchos. Uno no trabaja para darle gusto a la gente. Uno no es chocolate, uno no es helado,
para que le guste o no le guste. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Cuál es su evaluación de la función judicial? Creo yo que de alguna manera existen algunas excepciones que confirman lamentablemente la regla de que todavía la justicia no ha sido reinaugurada en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio? Tengo un libro que consta en mi página web, que es La politización de la justicia, la judicialización de la política. Un libro que mi aporte es el 30%. Lo demás lo aportó la prensa con editoriales, con trabajos de investigación extraordinarios, con caricaturas. Un libro que digo que no me hubiera gustado hacerlo, porque de leerlo uno se informa de lo que fue la Fiscalía en esa época de Mariana Yepes y lo que fueron los jueces. Como dijo el diario Hoy, 3 jueces socialcristianos juzgan a Gustavo Noboa. Lo dijo la prensa. La persecución del ingeniero León Febres Cordero, que le puso tanques a la justicia, no solo la mano, que ordenaba que se haga tal cosa o tal otra, que la designación de jueces o de salas no era, prácticamente era con fichas heladas, para decir algo, eran con dedicatoria a las personas. Por lo tanto, yo tuve mi indefección judicial más de 1 año, no había corte. Hemos pasado terribles cosas en la justicia. Recuerdo a mi amigo muy querido Jaime Roldós Aguilera, cuando inauguró el Palacio de Justicia en Guayaquil, dijo: hemos inaugurado el Palacio de Justicia. ¿Cuándo se inaugurará la justicia? Estamos hablando de los años 1980. Mire usted cuánto ha pasado y cuánta agua bajo ese puente. Los estudiantes de Derecho, los profesores de Derecho, ¿qué es lo que enseñan? Porque por más que quieran enseñar lo correcto, lo válidamente correcto, jurídicamente correcto, cuando hay jueces que a un sentenciado de a 20 años lo bajan a 8 y le ponen 6 y gusto de verte, hombres o mujeres, yo digo, viendo a otros países de Europa que hasta han metido en un camión de basura a un poco de jueces corruptos, es lo que provoca, pero esa no es la solución. Pues es realmente un gusto enorme dialogar con una persona de la talla intelectual y moral del presidente Noboa. En 1 minuto retornamos con este diálogo. Presidente Noboa, hemos hablado de los problemas que afronta el Ecuador, de esta megacrisis, pero ¿cómo salir de ella? Y le pregunto a un educador. Yo creo que tenemos que apostarle a la educación, a una educación en valores, a una educación que forme ciudadanos diferentes, a una educación distinta, que nos permita apreciar que sí tenemos horizonte y salida en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio, presidente Noboa? En la educación tienes medidas a largo plazo, que son las que van desde cuando los niños entran a la escuela, al kindergarten,
a la preparatoria, están en manos de profesoras, de profesores. Ahí tenemos una capacitación para profesores muy importante. Otro punto es la familia. La familia es fundamental. Los chicos van al colegio a aprender a sumar, a restar, multiplicar, etc. Perdón. Pero en la familia es que se aprenden valores. Si eso no ocurre, entonces la educación demorará mucho. Porque ya en la secundaria es muy tarde para la educación en moral y cívica. La moral y cívica debe ir desde la niñez. El amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar. Su Dios, sus leyes, su hogar. Su Dios, sus leyes, su hogar. Olmedo. Ahí el alfabeto de Olmedo, que te dicen que el ingrato es un monstruo que da horror, aprendido de memoria en 6º grado, alfabeto para un niño, debería ser obligatorio. ¿De qué sirve aprenderse todos los ríos de Europa si no sabes lo más elemental? Si no sabes lo que significa el respeto a tu profesor, a tus padres, lo que significa la gratitud a tu profesor, a tus padres, lo que significa la responsabilidad de que todos respondemos ante nosotros mismos, ante los demás, ante Dios, que nadie es irresponsable. Esa educación tiene que entrar de nuevo en el alma ecuatoriana. El cantar el himno nacional, el no mover las fechas nacionales, que el 10 de agosto sea el 10 de agosto y el 24 de mayo sea el 24 de mayo y el 3 de noviembre sea el 3 de noviembre y el 9 de octubre el 9 de octubre. Y no ceder a la novelería muy justificada de hoteleros, muy justificada de descansos, lo que se llaman los largos feriados. Por lo tanto, hay que retomar disciplina. Hay que retomar disciplina. Son muchas cosas, no, es una sola. En el fondo son valores y virtudes. Ese ecuatoriano ya no existe más. Ese ecuatoriano se ha perdido. Ese ecuatoriano, si tiene una edad, está en 55 años. Lo que viene más abajo, a veces es un sálvese quien pueda. La situación del Ecuador francamente es compleja. Había dicho que en medio de esta crisis existen interesados en caotizar al Ecuador, buscando precisamente recuperar la impunidad. Y ese es Correa Delgado, con su grupo que está operando tanto desde Bélgica como desde México. Y esto no lo podemos permitir. Y esto es necesario que lo visualicemos. Es verdad que hay tremendos problemas en la sociedad,
Es cierto que la corrupción está haciendo metástasis en el cuerpo social, pero no podemos ser presa fácil de quienes fueron nuestros verdugos. Le dejo al presidente Noboa para que formule un mensaje sobre todo a la juventud ecuatoriana. Sí se puede. Fue una frase para la selección de fútbol, para clasificar al Mundial. Y los jóvenes saben que sí se puede, es real. Los jóvenes tienen que saber que no es fumando marihuana como se hacen hombres, que no es perjudicando a una niña que se hacen hombres, sino que nos hacemos hombres y nos hacemos damas, mujeres, cumpliendo nuestras obligaciones, porque tenemos que responder siempre. Amen a su país, amen a su patria. Falta ese amor, pero ese amor nos lo han quitado y tenemos que recuperar las fiestas en los días patrios, donde se hacían alegorías y discursos de los niños y de los jóvenes celebrando una fiesta. Tenemos que respaldar a los jóvenes con valores. Tenemos a Olmedo con ese alfabeto para un niño que debería estar en la memoria de todos los niños. Ahí están los valores y las virtudes cívicas. Yo soy un hombre de esperanza. Creo en el pueblo ecuatoriano, bueno, bondadoso, paciente, trabajador. Creo en la juventud, con sus ideales de ser mejores cada día, de conquistarse a sí mismo, de tener afán de superación. En la juventud que no copia para un examen, en la juventud que estudia y que sabe que tiene que estudiar toda la vida. Hoy, mañana y pasado no se puede dejar de estudiar un solo día, que no es metiéndose al internet horas de horas, como se puede ser un hombre intelectual, que es trabajando, estudiando horas de horas y sacrificándose. Cuando los jóvenes entiendan esto, podremos decir que los nietos tendrán futuro en este país. Eso es todo, Patricio. Gracias al presidente Gustavo Noboa Bejarano, cuya voz establece un camino de esperanza para un país torturado por la pobreza y torturado también por una clase política que no logra estar a la altura de lo que requiere un país de gente buena, noble y generosa. Buenas noches.